Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. El ministro de las Express, José García Ruminot, anunció que el proyecto de reconstrucción nacional deberá ser ajustado tras el informe de presupuesto que atribuye un error. Entre los cambios que evalúa el Ejecutivo están reducir el plazo de invariabilidad tributaria, modificar beneficios asociados al empleo y aplicar mayores recortes presupuestarios en los próximos años. Paralelamente, la derecha enfrenta tensiones internas por la eventual acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, mientras republicanos y libertarios impulsan la ofensiva. Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional han cuestionado la falta de coordinación, los emplazamientos públicos y la ausencia de fundamentos jurídicos suficientes para respaldar el juicio político. Estamos viendo más allá de una fragmentación, Camilo. Estamos muy interesante el cuadro que ofrece la derecha en estos días. Porque da la impresión de que, claro, lo comentamos incluso el lunes, el gobierno está retomando la agenda, instalando sus temas propios. Este tema de la deuda fiscal, que en general terminó siendo algo más bien técnico para un mundo muy, muy pequeño e ilustrado en materia económica, un tema relevante. Pero la derecha, pese a tener en general el viento en popa, se empieza a enredar sola. Y uno es este elemento, lo que dijo el ministro García Ruminot, lo dijo en el podcast de Paula Catena con Mónica Rincón, el cómo te lo explico, y dijo que le iban a meter mano a la mega reforma en el Senado. Él argumenta que el informe de Quirós, que todos decían, no, si esto, y esto lo advertimos el lunes, dijimos que este va a ser un misilazo para el gobierno de Boric, en fin. Termina golpeando el propio corazón de la reforma del ministro Quirós, porque al parecer hay que meterle mano. Hay que ver también lo que dice Quirós y cómo reacciona ante esto. Hemos visto que la relación del ministro Quirós con Alvarado y García Ruminot, que parte, digamos, de ese mismo entramado, no es la mejor, entonces a lo mejor no reacciona de la mejor forma. Veamos el video de García Ruminot. Tenemos el video, José, a ver si me ayudáis con en el cómo te lo explico, donde habla de este tema de la mega reforma. Lo había mandado en el WhatsApp. Y que básicamente dice los tres elementos que tú planteaste, Geraldine, donde se le puede meter mano a la reforma. Lo más llamativo de esto es que ya no serían los 25 años de este tema de no tocar la reforma tributaria, los cambios tributarios, sino que se reduciría a 20. ¿Ya? Nosotros hemos hablado acá con diputados, con gente también del mundo especializado, en el mundo de la economía. Franco Martini, por ejemplo, tenía una postura, decía 15 años es una cifra prudente. La Democracia Cristiana también está hablando de 15 años. Muy interesante la entrevista que dio anoche Matías Toledo en CNN Chile. Yo recomiendo que la escuchen. También con Mónica Rincón, donde Matías Toledo plantea que no tiene ninguna afinidad ideológica con Franco Parisi, pero ellos le hicieron ver que, por ejemplo, tenía muchas observaciones de la mega reforma que iban a golpear a los municipios, y que él no tenía ningún problema con hablar con personas que incidieran en el Congreso. Escuchemos a García Ruminot en el podcast de ¿Cómo te lo explico? Yo creo que se van a tener que hacer ajustes porque ya era muy estrecho, ya era muy calzado la convergencia a la meta fiscal. Y dentro de esos ajustes podría ser que la rebaja al impuesto de primera categoría de las empresas no fuera al 23%, sino que fuera algo menor, 24%. Son materias que está analizando y resolviendo para proponerle al presidente de la República el ministro Quirós. ¿Es esa una de las opciones? Yo no he escuchado con mucha fuerza, ¿no?, esa opción. Pero yo creo que, por ejemplo, en invariabilidad tributaria puede ser que en lugar de los 25 años propuestos sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad tributaria, los montos de inversión sean más altos, puedan ser más altos. Ese tipo de situaciones. ¿Y también el crédito por el empleo? También el crédito por el empleo podría verse disminuido, porque allí estamos hablando de un monto de recursos, 1.400 millones de dólares, muy alto, entonces una disminución en ello, sin perder
el interés que tenemos en que realmente le podamos entregar mayor caja a las pymes, pero esa podría ser una medida. Ministro, ¿y la invariabilidad a cuántos años podría bajar? Puede ser a 20. Respecto de la invariabilidad tributaria, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que tenemos que, porque están muchos países latinoamericanos ya con invariabilidad y otros tratando de aprobar iniciativas de idéntica naturaleza. Argentina, por ejemplo, lo quiere reforzar. ¿Y por qué? Porque todos los países estamos compitiendo por atraer inversión minera, que son grandes inversiones, grandes proyectos de desarrollo a largo plazo, también inversión en energía. Entonces, ¿y podría ser menos de 20 años? Yo creo que menos de 20 años resulta muy poco atractivo, poco atractivo. Todos estos cambios podrían facilitar incluso tal vez, incluso sin quererlo, sin que fuera el objetivo buscado inicialmente, ¿podría facilitar incluso un acuerdo con la oposición? Podría facilitarlo, sin duda, sin duda. Lo importante es que sean también instrumentos que resulten efectivos, porque yo creo que no ganaríamos nada con tener una invariabilidad tributaria por 10 años, porque eso resulta muy poco atractivo para los inversionistas, comparándonos además con los países vecinos que están teniendo iniciativas en materia de invariabilidad particularmente muy atractivas, muy efectivas. Ministro, antes de profundizar, ¿cierto? En la Ya, ahí teníamos al ministro García Ruminot. El cuadro es hermoso, porque tenemos por un lado Alvarado y García Ruminot quieren negociar, están, digamos, dando algunas luces de dónde podría, en el fondo, recortarse, valga la redundancia, la mega reforma. Y por otro lado, el ministro Quirós, que quiere mantenerla, retenerla lo más posible a su plan inicial. Detrás de ellos... Ahí aparece una política, o sea, una lectura política interesante, porque justamente mientras, claro, viene defendiendo Jorge Quirós esta línea dura, con plazos rápidos, más una disciplina fiscal estricta, empezó a emerger esta figura de Claudio Alvarado, porque justamente, según reveló el Mostrador, que lo vi hace un día y medio, 2 días aproximadamente, que dentro del oficialismo ya se interpreta que el ministro del Interior y Sexpress comenzaron a relativizar varias posturas rígidas desde Hacienda. Por ejemplo, en televisión incluso Alvarado flexibilizó urgencias legislativas, abrió espacio a negociar plazos y descomprimió esta presión que Quirós ya había instalado en el Congreso. Entonces, también otra de las señales que mostró el Mostrador fue cuando sucedió lo de la sala cuna universal, porque mientras Hacienda ya la había descartado por ahora, según Quirós, Alvarado salió a corregir públicamente esa señal y volvió a tomar la bandera programática. Entonces ahí deja de ser técnico y pasa a ser político. Sí, ahí, bueno, detrás de ellos, de estos ministros, tenemos lo que ocurre, digamos, en el Congreso, su espadachín en ese escenario. Por un lado, Chile Vamos y la UDI, que seguramente se van a abanderar con las posturas y posiciones que estén estableciendo García Ruminot y Alvarado. De hecho, ellos son los principales negociadores. Particularmente García Ruminot, el que habla con los senadores. Va a ser el que va a hablar con los senadores. Tiene mucha llegada ahí, él fue senador. Entonces se espera que en verdad se establezca mesa, incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo: nosotros nos vamos a sentar con todas las bancadas y vamos a tratar de tener una negociación amplia. Y por otro lado tenemos al mundo que está detrás de Quirós, que curiosamente termina siendo el mundo del Partido Nacional Libertario y el mundo de republicanos que queda al medio, digámoslo. Y voy a explicar por qué. Porque en medio de toda esta polémica surge la acusación constitucional al ministro Grau. El Partido Nacional Libertario, ni tonto ni perezoso, y esperando que el PDG no le vuelva a robar protagonismo dentro de la articulación política en el Congreso, dice: nos vamos a adelantar y vamos a presentar nosotros la acusación constitucional. Es decir, a un gesto de Quirós responde el Partido Nacional Libertario, con un correlato en el Congreso. Se reúnen, y esto lo contaron en el podcast de Comando Jungla en Radio Infinita. Se reúne primero con Arturo Esquela. Arturo Esquela dice: nosotros no nos subimos, representando al Partido Republicano. Pero, sorpresa, los diputados del mundo del Partido Republicano sí se suman a la acusación constitucional. Entonces se armó una mini fragmentación también ahí. Escuchemos lo que dijeron en Radio Infinita, que es muy interesante. Esto lo dijo el conductor Rodrigo Bravo, si no me equivoco.
Algunos datos que pude reportear. Según me cuentas desde Libertario, cuando se decide finalmente anunciar que se va a presentar la acusación constitucional, Hans Marowski se comunica con Arturo Esquella y le dice, vamos a presentar la acusación. ¿Cuál es la respuesta que me dicen habría tenido desde Republicanos? Ok, háganlo ustedes, nosotros vamos a declarar una libertad de acción para que no nos enredemos en conflictos con Chile Vamos ni con el gobierno. Finalmente, en buen chileno se calientan algunos republicanos y dicen, nosotros vamos primero y la presentamos ya. Tuitea Benjamín Moreno, anuncia esto antes que Libertarios lo hiciera público. Hay una tontera bien ordinaria que Libertarios había propuesto la pauta a las 3 de la tarde, Republicanos se adelantó, la puso a las 2:30 y Libertarios se adelantó y la puso a las 2. O sea, así de pequeña la situación. Pero hay quienes dicen que Republicanos finalmente está asustado porque así como a Chile Vamos le nació un alma a la derecha, a Republicano le está comiendo la color la derecha de Johannes Kaiser, y ojo que me dicen que en los próximos días podría haber un quiebre en las relaciones con el gobierno más simbólico, más explícito. Opa. Oye, y justamente en turno PM con Josefa Garrido, la diputada de Renovación Nacional, Jimeno Sandón, fue probablemente quien quizás problematizó o verbalizó mejor este problema de fondo, porque dijo que nadie les ha mostrado todavía un sustento jurídico sólido para la acusación. Incluso habló de amenazas y actos matonescos. Veamos las declaraciones en turno PM. Se están saltando varios pueblos. Que es muy importante que antes que la... Es que yo creo que no sé si se lo saltan o no, porque nadie me ha demostrado el sustento jurídico que esto puede tener. Oye, nadie está diciendo, yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que la parte económica no fue el fuerte, ni muy por el contrario, ya. Yo creo que ese diagnóstico ya está hecho, pero efectivamente que hay una intencionalidad de transgredir la Constitución, me lo tienen que demostrar. Por eso que nosotros lo queremos hacer con responsabilidad. Desde Renovación Nacional no vamos a reaccionar nunca frente a amenazas y actos matonescos. Imagínate que es curioso, oye, tu electorado, mira, si hay algo que yo hago y hacemos todos los diputados en general, los que somos, que estamos muy conscientes de nuestro cargo y nuestros deberes, justamente representar a nuestro electorado. Y nuestro electorado lo que está pendiente es de que tiene problemas para llegar a final de mes, que lo está pasando mal, que la seguridad ya no lo deja vivir, bueno, una infinidad de cosas, pero... Yo creo que darle con la candinga, todo el mundo ya sabe qué pasó en el gobierno anterior, que no fue, que lo dejó en una situación bastante deplorable, te diría yo. Pero ahora la gente te dice, no me dé más diagnóstico. Lo que yo necesito ahora son gestión. Necesito que usted me compruebe, porque yo voté por usted, de que usted es capaz de solucionarme el problema que me está quejando a mí como familia, como persona, como vecindario, día a día. Entonces a mí que Agustín Romero no me venga a hablar de representar a nuestro electorado, porque al menos yo te lo digo con firmeza y trato de hacerlo con humildad, creo representar muy bien a mi electorado. Esto a propósito de declaraciones, una entrevista muy encendida y acalorada que dio Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda republicano en la Cámara de Diputados, que dijo que las personas de derecha que no aprueben la acusación constitucional van a tener que responder ante su electorado. Entonces eso en el mundo de Chile Vamos lo advirtieron como una amenaza. Así como, oye, ¿qué onda republicano que nos quiere apretar para aprobar la acusación constitucional? Así que la acusación constitucional finalmente llega en un momento medio inoportuno, justo en medio de negociaciones. Hay una prioridad del gobierno que, más allá de lo que se dijo en campaña, evidentemente no es seguridad, evidentemente no es migración. Lo más claro que tiene hoy día el gobierno es la economía, es donde quiere avanzar, quiere darle prioridad a ese espacio, a esta mega reforma. Por lo tanto, hay que estar expectante a cómo esto se vaya desenvolviendo con el tiempo. Vamos al puesto número 2. La Casa Blanca negó un reporte de la televisión estatal iraní que hablaba de un supuesto borrador de acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz. Pese al desmentido, ambas partes reconocen avances en conversaciones indirectas sobre el alto al fuego, el tránsito marítimo, el programa nuclear iraní y el eventual descongelamiento de fondos. El trasfondo político también presiona a Donald Trump, quien aseguró que las elecciones de medio término no condicionarán su estrategia frente a Teherán. Mientras Washington insiste en no apresurar un pacto, Irán busca garantías sobre Hormuz y otros frentes regionales, especialmente el conflicto en Líbano entre Israel y Hezbollah. Sí, tenemos algunas novedades de última hora. Se han vuelto a registrar ataques en Medio Oriente. Hubo
un ataque de Irán a Kuwait, a la zona de Kuwait, lo acaba de denunciar Estados Unidos, y ayer también Israel retomó las acciones en Líbano, buscando, digamos, generar, de hecho declaró la zona sur de Líbano como zona de guerra, así que está bien complicado el asunto. Además, acaba de salir también, esto es noticia de última hora, la inflación en Estados Unidos y alcanza su nivel más alto en los últimos 3 años. Es justamente provocado por la guerra y alcanzando niveles que tenía en los tiempos en que Estados Unidos estaba en pandemia. Entonces, bien complejo el escenario que está atravesando Estados Unidos en medio de esta situación. Apareció justamente ayer una suerte de borrador de acuerdo. Hay una tensión en esas conversaciones porque se filtran información, se publican en medios iraníes y lo recogen medios occidentales, de que al parecer la estrategia de Irán, que me parece una estrategia acertada porque en el fondo le mete mucha presión a Donald Trump, es jugar en la negociación con el tiempo. Justamente porque en la medida que más se alarga esta guerra, más cerca estamos de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y ayer a Donald Trump lo sacaron de las casillas cuando en el fondo le plantearon esto y dijo, a mí no me importa nada las elecciones de término, como tratando de supuestamente dar a entender que no es un factor que él esté considerando particularmente. Así que, ¿por qué es importante las elecciones de medio término? Porque significaría que Donald Trump perdería poder en el Congreso e incluso habría la capacidad para aprobar un impeachment, que es una posibilidad de sacar a Donald Trump antes de que termine su mandato. Por lo tanto, se le da más poder al Congreso en estas elecciones y sería mucho más complejo el gobierno de Donald Trump. Y por eso Donald Trump quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible, no solamente para enfriar la economía, que está bien sobrecalentada por estas alzas de precios producto de la guerra, sino que también lo hace para tratar de tener un escenario mucho más favorable para la elección. Uno de los titulares de CNN en español es: si desayuno no puedo almorzar. Hispanos en Estados Unidos saltean comidas o acuden a ONGs por la creciente inseguridad alimentaria. Justamente de lo que estabas comentando sobre la inflación, porque según datos de Feed in America, como quieran decirle, más de 48 millones de personas en Estados Unidos se enfrentan a inseguridad alimentaria. De ellas, cerca 14 millones son latinas. De hecho, una de las declaraciones fueron: si desayuno no puedo almorzar porque no tengo bastante y espero cenar para no irme a la cama con el estómago vacío, explicó Santos, de 67 años. Antes me desayunaba algo, comía algo en el almuerzo y mantenía mi azúcar bajo control en 98, 99. Ahora me sube hasta 175. Esa es la realidad que están viendo ya los estadounidenses. Así es. El New York Times tiene hasta ahora: los precios del petróleo suben y las acciones caen tras el ataque de Estados Unidos a drones iraníes. Esto en respuesta a lo que te comentaba recién, que hubo un ataque, un misil que llegó y se estrelló en Kuwait, proveniente desde Teherán. Y así vamos saltando al puesto número 1. En el puesto número 1, el gobierno confirmó que la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast se realizará el próximo 1 de junio en el Congreso Nacional. La instancia será utilizada por La Moneda no solo para informar avances de los primeros meses de gestión, sino también para instalar prioridades, posibles anuncios y abrir una nueva etapa política tras el periodo de instalación. En los días previos, el mandatario ha sostenido reuniones bilaterales con ministros y equipos sectoriales para revisar compromisos, evaluar iniciativas y afinar el discurso presidencial. El mensaje, que tendrá como lema "Chile cuenta con todos", busca proyectar amplitud política, reforzar la agenda del Ejecutivo y marcar los énfasis de los próximos meses de gobierno. Sí, a ver. Se viene la cuenta pública, tenemos programaciones especiales. Tenemos un especial para todos ustedes con el objetivo, porque queremos llegar a 1.200 suscriptores. Es el día. Es el día. El lunes, todos los grises que opinan gratis se van a poner. Lo sé. Porque ya van a estar recién pagados, además. Depende, hay gente que le pagan el 5. Pero ojo, no conozco a esa gente. ¿Quién será? A ver. ¿De quién están hablando? No sé. No sé. No, hay bueno, dos presencias. No. Funcionarios públicos les pagan el 15. Pobre. Muy bien con la patronal.
Oye, yo lo que quiero decir es, vamos a tener maratón y los que les pagan el no se pueden volver socios. Va a estar entretenido porque de alguna manera lo que se proyecta es si Kast va a ser un Kast en primera, sin filtro, Maracedini, o vamos a tener un Kast dócil que va a querer terminar rápido la pega porque no ha logrado mucho a los 100 días de gobierno. Han tirado algunos adelantos. Yo, por ejemplo, escuchaba a Gonzalo Miller. Le pidieron un adelanto de la cuenta pública, que puede anunciar. Y él dijo, mucho ojo con el CAE. Y lo dijo de manera con mucha sorna, digamos. Diciendo, hubo un presidente que se llenó la boca con que iba a eliminar el CAE, que iba a condonar el CAE. Y no pasó nada de su gobierno. Y Kast, que está en contra, podríamos tenerlo el 1 de junio, siendo el presidente que va a resolver el problema del CAE. Y lo dijo así. Entonces es llamativo, ese podría ser tal vez un anuncio importante. Ahora, se ha puesto el foco en algunas cosas, algunos elementos que podríamos empezar a tratar, pero me llama la atención, por ejemplo, salió un reportaje en Exante, esto de quienes van a redactar el discurso. Obviamente un equipo liderado por Cristian Valenzuela, histórico, digamos, encargado del relato. Y hay otros nombres que hace algún tiempo había salido como los ghostwriters de José Antonio Kast, que de ghostwriter nada, porque debe ser los ghostwriters más conocidos, con más reportajes, con más reportajes que le han hecho a este grupo. Y nada, yo creo que están estos elementos sobre la mesa que vamos a estar acá analizando, viéndolo punto por punto, para ver cuáles sí, cuáles no, cuáles son las expectativas. Estaría bueno que aquí en el chat dijeran también cuáles son. Sí, a ver, está bueno ese ejercicio, porque yo lo que espero es un discurso corto. Ojo, la última vez el presidente Boris le gustó hablar, pero fueron como 2 horas. Pero en este caso yo espero que sea cortito y que, porque hay un detalle que lo comentamos un rato acá en el programa, que es el tema de los 90 días, el desafío 90, otro de los planes que vinieron cuando tenían más planes que Movistar. Entonces ellos tenían el plan desafío 90 y decían 90 días van a ocurrir cosas. Entonces ahora van a tener que responder frente a eso. Y esa posibilidad va a ser cubierta mediáticamente dependiendo de qué diga el presidente. Entonces esa es una opción. La otra es ver a un presidente muy pesado. Como, o sea, es que Kast o es el Kast de campaña muy pesado, o es el del discurso del fútbol. En el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Esos son sus 2 botones. Entonces, o dice boludeces como sonriendo, jijijuju, o se pone en plan agresivo y dobla la apuesta. Nico, yo creo que ya nos están dando pinceladas porque este cambio de tono comunicacional... Recordemos que el eslogan oficial, o sea, inicial, mejor dicho, era trabajando para usted. Y ahora con esta nueva cuenta pública tendrá como lema Chile cuenta con todos. Y ahí se nota el cambio de comunicacional que está teniendo el segundo piso. Alvarado, no es casual. Entienden que la señal es evidente, menos confrontación cultural. Están buscando a un electorado quizás más fanático ligado al fútbol. Están buscando por ahí. Yo creo que están en plan Don Francisco. Ahora, lo interesante también es que salió ayer una nota en The Clinic, muy interesante, de que una de las cosas que sí o sí va a cambiar va a ser el eslogan del gobierno. Se acaba, se le pone fin al trabajamos para usted. Claro, como y el tema del que fue como pero no se sabe cuál una viene. frase de transición. No, yo creo que va a jugar al cuenta con todos. No creo que tengan tanta imaginación. ¿Qué van a decir? No le da. ¿Cómo le pondrías tú? Te dijeron, te llama el presidente Kast. Sí, te dio un eslogan. Kast con fuerza y convicción. Ah, muy bueno. Me suena, ¿de quién era? No, está bueno. Adolf Hitler. El tercer Reich. Con fuerza y convicción, bienvenidos al Reich. No, Goebbels. No. Joseph Goebbels. No, pero yo igual como que jugaría. ¿Pueden ustedes poner algún lema, si quieren, en el chat, que le pueden sugerir a esta administración? A ver, yo te cuento, te voy a mandar una. Ayer fui a lo de Google, al aniversario 15. Saludo a la gente de Google, muy entretenido, muy bonito el regalo que dieron, un libro con los doodles de Google, que son estos logos que aparecen. Muy bonito. Y cuando fui al aniversario, estaba Francisco Pérez Maquena. El canciller. El canciller. Y todo lo que decían era, las empresas invierten en torno a la estabilidad.
Por tanto, si esta administración quiere como poner algo, es la palabra somos estables, queremos como abrazar la dinámica de estabilidad. Ojo, que nos ven en la SECOM en este programa. Yo le quiero decir algo al Yeti. El otro día le escribí al Yeti de la SECOM. ¿Te dejó en visto? Me dejó en visto. Y espérate, que escribí un poquito y después me dejó en visto. No te creo. ¿Por qué? Porque yo le pregunté, oiga, Yeti, dígame los nombres de los que fueron influencer a La Moneda a hablar con el presidente y así, con el ministro Quirós. Y me dijo, o sea, no me dijo nada. Pero lo viste escribiendo. Pero le vi el punto. Y como que cachó que era yo. Primero yo creo que pensó que era otro. Y escribió. Pero lo que quiero decir con esto es que ahí está el Yeti, el de la izquierda, simpático. ¿Sabes cómo el Yeti era en Rec Godzilla? Y era una mano, ¿no? Que hacía nota. Entonces, yo lo que quiero plantear es que están trabajando ahí. Está José Francisco Lago. Dice que José Francisco Lago lo tienen todo en la mira. Como que podría ser el próximo en caer. Si las cosas no se afirman en ese sentido. Entonces, ahora eso está interesante. Lanzar eso. Eso está muy interesante porque empieza un proceso de revisión de subsecretario. Lo del ministro Arrau es lo más llamativo. Él va a revisar a los dos subsecretarios que tiene de Seguridad y Prevención del Delito. Él lo dijo, lo estamos revisando, en fin. Y hay que ver qué pasa también con los otros, ¿ya? Porque José Francisco Lago llegó con Mara Cedín y va a quedar a cargo de el señor Alvarado ahora. Entonces hay que ver si Alvarado finalmente es alguien que le va a dar continuidad, lo va a reevaluar. No está muy buena, y eso es interesante, no está muy buena la relación subsecretario-ministro. Ya tuvimos uno menos, Rafael Arao en ciencia. Él decidió dar un paso al costado. Fue un gallito que terminó ganando finalmente el Incolao. Hay que ver qué pasa con el resto. Oye, así que nada, todo el mundo está atento a lo de la cuenta pública. Camilo, tú, dentro de todo lo que recopilaste la información, ¿hay algo que creas que va a tomar dentro de su conversación? No, y las señales no están muy claras. Mira, el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, está presionando mucho acá para que se pronuncie sobre indultos. Hay un gesto con este tema que comentaron una obsesión con Claudio Crespo. No, sí, están es como enamorados de Claudio Crespo. Es medio... Ayer habló Kaiser y dijo... es como que son todos como, ¿cómo somos? Y Claudio Crespo... Son así en esos programas, la cobardía. Entonces pasa, es como Claudio. No digan nada. Pero yo lo que quiero decir es, pero no solamente ahí, en toda esa cultura, como que ven un militar y se derriten. Es verdad. Es verdad. Pero ojo, tienen como esos recurrentes escenarios sobre el tema que a mí me llama la atención. Bueno, ayer Kaiser dijo ojalá que los indultos lleguen antes de los funerales. Esa fue la frase que tiró a propósito también de Puntapeuco, que lo comentaban en la mañana, que ya están sacando una medida que no le gustó a Kass y decidió sacar a los reos comunes que habían llegado ya a dicha cárcel. Hay que ver si se pronuncia sobre eso. O sea, yo si tuviese que recomendarle, no se meta. Pero uno nunca sabe, a veces el corazón de ese mundo tira mucho. Oye, ¿qué opinan de que el discurso está liderado por Cristian Valenzuela, que bien lo conocemos como el director estratégico de contenidos de Presidencia y también uno de los más influyentes dentro de este relato comunicacional de Kast? Pero otro dato interesante es que van a aparecer otras figuras ligadas al mundo republicano, libertad y desarrollo, el gremialismo UCEI y la Universidad de San Sebastián. Entre ellos, José Ignacio Palma, Jorge Ramírez, José Manuel Castro. Y todos ellos son unos intelectuales más bien ligados a esta nueva derecha. Mira, ¿cómo será? Eso está interesante, porque uno puede decir, Valenzuela va a ser el Valenzuela... Porque me han contado algunas cositas. Yo nunca he olvidado a Valenzuela cuando lo vimos en el debate Matías presidencial. del Río? No, cuando estaba detrás de un vidrio. Sí, y le estaba con el WhatsApp así, no se acuerdan. Eso fue en cooperativa. Sí, mira, Valenzuela, el Valenzuela de campaña es un Valenzuela que va agresivo, busca en el fondo aleonar a la hueste de ese mundo, provocar a la izquierda. Ese es el estilo que en campaña a Valenzuela le funcionó, pero que chocó estrepitosamente con la administración del Estado cuando sacaron esa
campaña de que el Estado estaba quebrado. Eso le pegó a Valenzuela y ahí fue el momento, esto se ha hablado poco, pero ese fue el momento del quiebre entre Mara Cedini y Valenzuela. A mí me comentaba de dentro de La Moneda que mientras Mara Cedini, después de ese episodio, que de hecho acá más o menos ya me han confirmado de que hubo, digamos, pelea a los gritos y cosas complejas de La Moneda, y ya lo puedo decir con más soltura porque me lo confirmaron, digamos. Mara Cedini, después de ese episodio, mientras ella llamaba a la prensa para hacer puntos de prensa, ella estaba hablando con micrófono y todo, y por detrás Valenzuela hablaba con los periodistas, quitando protagonismo, dando otra información, haciendo una suerte de vocería paralela. Entonces, esa forma, ahí se dice que el segundo piso le soltó la mano a Mara Cedini y ahí más o menos ya estaba tomada la decisión de que estaba pedida por a la hora que venga un cambio de gabinete, se va. Ahí como... Ese fue el episodio que marcó el game quiebre. over. Sí, ahí ya no tenía más que... Por eso, después de ese episodio, y ustedes lo pueden verificar, Mara Cedini empieza a ir a mucho terreno, su equipo La busca manda ya de darle... Pascua. Pero, por ejemplo, a mí me han hablado también muy mal del equipo de Mara Cedini. Mara Cedini, dentro de todo, también estaba muy mal asesorada. Ya. Eran personas que no conocían. Por ejemplo, cuando ocurre este episodio, Mara Cedini se entera casi por la prensa, por las redes sociales más bien, porque las redes sociales son las que empiezan a reaccionar. Y era porque el equipo no tenía idea que ese tipo de publicaciones también están a cargo de Mara Cedini. No conocían las funciones de entonces, hay mucho error interno también en ese equipo. Acá uno puede disfrazar a Valenzuela del malo de la película, pero también hubo harta incompetencia y como que no supo moverse y eso le costó el puesto y fue la primera ministra junto con Trinidad Steiner en irse. De hecho, me recuerda mucho la situación que pasó en Temucuicui. Ellos hablaron de una coordinación el Ministerio de Seguridad cuando estaba a la cabecilla Trinidad Steiner y dijo que hubo una coordinación previa. Y después sale el fiscal Ángel Valencia desmintiendo completamente que son dos cuerpos autónomos que funcionan de manera distinta. Es muy parecido a lo que le pasó a Mara Cedini, que no tenía control de su equipo. Claro, lo mismo, pero claro, yo siento... Las comunicaciones. Porque con la fiscalía se entiende porque son instituciones distintas. Claro. O sea, yo muy de acuerdo ahí con... Pero que te estén haciendo la cama dentro de La Moneda, un equipo de otra sección. El Yeti, por ejemplo, el Yeti Costabal, a mí me han dicho que ocupa más la credencial del segundo piso de La Moneda de presidencia que de la CGO. También ahí se cortó un puente. ¿Pero eso qué podría significar? Que, por ejemplo, se supone que la SECOM trabaja para CGO. CGO es vocería, Mara Cedini. El segundo piso es presidencia. Responden directamente al presidente Kast. Si el Yeti Costabal se supone que es empleado de Mara Cedini, ¿por qué pasaba tanto rato y ocupaba más la credencial de presidencia que la de CGO? Eso es el comentario. Entonces, muy interesante la cama que se le hizo después de esos episodios. Camilo Espinosa, el rey del facto, con nosotros esta mañana pensando el país. Gracias a ti también, que eres parte del éxito de Turno y que por supuesto has logrado tener estos 1010 suscriptores. Queremos más, así que ustedes estén atentos. Gracias por estar esta mañana. Eso, nos vemos.